ver, vamos a esperar a que entren algunos para comenzar con este 9º capítulo de Dios, de la serie Dios es un inmigrante. Listo, ya están entrando. Bueno, este 9º capítulo de la serie Dios es un inmigrante, quiero tocar el tema de la criminalización o de criminalizar a raíz de la metodología o la lógica propiamente que se ha hecho para poder argumentar sobre las órdenes ejecutivas que se han tomado en respecto a los inmigrantes y los refugiados. Y cosas prácticas, porque ciertamente una cosa es lo que dice la orden ejecutiva y otra cosa es lo que terminan a veces ejecutando por encima de la ley, inclusive por encima de la Constitución y a veces hasta por encima de los derechos humanos, ¿verdad? Me explico primero con lo de la lógica. Voy a poner un ejemplo que los pro aborto, o lo que les llaman pro choice, suelen poner o que solían poner. Bueno, lo siguen poniendo, pero ya no les cae tanto ese argumento. Pero cuando comenzó toda esta ola de despenalización del aborto y todo esto de aprobar el aborto, entonces, ¿cuál ha sido la metodología con la que intentaron hacerlo? Sino colocando casos excepcionales, agrandarlos, darles publicidad, dramatizarlos y así poder entrar a generalizar sobre alguna situación. Pongo un ejemplo. Queremos que el aborto esté despenalizado y que el aborto no sea un crimen y que el aborto esté libre, todo esto. ¿Y en qué se basa usted, señor? ¿En qué se basa usted, movimiento? ¿En qué se basa usted, político, para estar exigiendo eso? Imaginémonos cuando empezaba todo esto, ¿Usted se ha dado cuenta de que hay violadores? Y si violan a una mujer, ¿cómo vamos a pretender que la mujer violada cargue con el producto de esa violación? Usted sabe lo que es el dolor y que la violación y violación aquí, violación acá y violación acá. Luego te sacaban con que al fin y al cabo las mujeres abortan y usted sabe lo que es que una mujer se muera en una clínica clandestina porque simplemente el aborto no es libre y que se puede hacer en cualquier clínica pública o en cualquier hospital. ¿Usted sabe lo que representa de que se mueran las mujeres? Listo. ¿Usted sabe lo que es una menor de edad embarazada? ¿Usted sabe lo que es una embarazada por el padrastro, por un abuso, por lo que sea, o porque es menor de edad y aunque sea con el noviecito, pero finalmente va a perder su futuro, etcétera? ¿Usted sabe lo que es el drama? El caso es que cuando te pones a ver cuánto es el número de violaciones, cuánto es el número de menores, niñas embarazadas, cuánto es el número de mujeres muertas en clínicas clandestinas, no representan en absoluto lo que hoy es el número mayor de abortos. Esa fue la puerta de entrada, y se dramatizó. No le quiero quitar, o sea, no me malentiendan, el dolor de una mujer abusada hay que entenderlo. Pero bueno, ya saben la argumentación. Quien quiera ver en estos casos una argumentación seria, porque no voy a argumentar sobre el aborto en esta ocasión, simplemente lo estoy poniendo en cuanto a la lógica que manejaron para que ahora el aborto, se haga si es necesario a los 9 meses. Es más, que salga el cuerpecito con que no salga la cabeza, lo desnucan o le sacan o le succionan el cerebro y listo. ¿Cómo pasamos de decir, bueno, mínimo permítanos abortar en el caso de violación, mínimo en el caso de que venga malformado el niño, mínimo en el caso de que sea una niña, y se basaron en casos que no eran la mayoría,
que tienen que tomarse y que la manera para tomarse no es permitiéndole el aborto a esas mujeres, ya sean abusadas, ya sean niñas, etcétera, sino respaldando. En todo caso, si no se quiere quedar con el niño, se da en adopción, etcétera. Pero es el Estado, si en dado caso quiere intervenir, tiene que intervenir con asistencia a esas mujeres, no hiriéndolas más con el aborto. Pero si se fijan, la lógica fue agarrar unos pocos ejemplos que no significaban la mayoría y generalizarlo. Al generalizarlo, bueno, en esos casos está bien, ya se abrió la puerta. Siguiente paso, bueno, pero ¿qué tal si la mujer simplemente, bueno, no fue abusada, etcétera, pero no quiere tener al niño? Es finalmente su cuerpo, que sabemos que no es su cuerpo, ¿eh? Pero al fin y al cabo ya se sacaron que si a los 2 meses, que si a los 3 meses, a los 4 meses todavía son puras células, lo cual es totalmente anticientífico, porque la ciencia ha probado que desde la concepción ahí hay una vida humana. Entonces, diferente, con un diferente código genético, diferente al cuerpo de la madre, etcétera. Pero bueno, ya entonces, pues sí, señor, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo a los 4 meses ya, pero el 5.º mes ya no. Y después se brinca a decir, pero ¿por qué no el 5.º? ¿Por qué no el 6.º? ¿Por qué no? Mira, no nació completo, la cabecita todavía está dentro, déjenme, lo desnuco o le saco el cerebro y finalmente no nació. Porque claro, ya si nace y lo matas, pues bueno, es un homicidio, ¿eh? Pero en este caso no, el aborto parcial que le llaman, no. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la lógica para que entrar, en este caso, para descriminalizar el acto del aborto, se tomó el caso de unos puntos, de unos casos que no representan la realidad. Y la prueba está en que hoy los casos que se abortan por violación o porque realmente es una niña son infinitamente menores a los que abortan por afición. Pero finalmente ya se metió y ya está abierta la ley para abortar si es necesario a los 9 meses. ¿Qué tiene que ver esto con el aspecto de la inmigración? Yo me estoy dando cuenta la lógica que se está manejando para con los inmigrantes. ¿Les suena esto de, dice el presidente Trump, todo el mundo me dice que si no soy sensible al dolor de las familias separadas por las deportaciones, etcétera, etcétera? Pero ¿quién piensa en las familias que han sido afectadas por un inmigrante que les mató a un ser querido? Lo cual yo me solidarizo con ese dolor, ¿eh? Lo cual yo entiendo que a ese criminal lo procesen legalmente, lo deporten, etcétera. Pero ¿quiénes son esos indocumentados que han matado a algún ser querido de alguna familia estadounidense? ¿Será que representan la mayoría? No la representan la mayoría. Pero se está poniendo como puerta, como ventana para poder legislar en contra de todos, para que se criminalice a todos. Este es el punto de que la misma lógica que han usado para abrirle la puerta en el caso del aborto, los que están a favor de él, lo están usando ahora para poder criminalizar a los indocumentados, a los inmigrantes, a los refugiados. Los criminales, inmigrantes, indocumentados no son, en comparación con los criminales ciudadanos, no son ni remotamente iguales. No. Hay más crímenes de ciudadanos nacidos en esta tierra que de indocumentados. Bueno, pero finalmente ellos son de su tierra, su derecho, etcétera. Bueno, ok, listo. Vamos ahorita a ese siguiente argumento. Pero entonces no me vengas con que estas redadas, con que estas órdenes ejecutivas son para combatir el crimen. Porque si a crimen vamos, el índice más alto de criminalidad lo tienen los ciudadanos, ¿verdad?
Entonces véndemela de otra manera ya. Véndemela de otra manera. Se está manejando la misma lógica. Agarrar unos pocos, dramatizar, hacerlo grande para que cortar cabezas parejo. Viene el aspecto de la retórica, ¿verdad? La retórica que muchos se tragan, especialmente en este caso los que están del lado de Trump, que es... pero él ha dicho que solamente van a deportar a los criminales. Solamente van a deportar a los criminales. ¿Qué está pasando en la práctica? Acaban, como saben, el presidente Obama, que también se llevó récord de deportaciones, no cumplió con la reforma migratoria que prometió, y lo que terminó dando fueron las migajas para DACA, que beneficia a los Dreamers, a los menores, a los que llegaron a este país de menores de edad, como indocumentados, etcétera. Hay un estatus que los protege. Acaban de arrestar a un chico, Dreamer, que tenía DACA, y yo sé lo que van a decir. Sí, pero la inmigración está diciendo que él era un pandillero. Mira, no he investigado, no le he dado más seguimiento. Si es un pandillero, adelante. Muy bien. Que lo procesen, etcétera. Muy bien. Pero si no es un pandillero, ¿qué? ¿Lo van a dejar libre? Si no es un pandillero, pregunto, ¿lo van a dejar libre? No, porque ya hay una orden ejecutiva que eliminó lo que la política de catch and release, que significaba que si te agarraban, pero no tenías crímenes o no tenías delitos menores, creo que eran 3 delitos, menos de 3 delitos menores, etcétera. O sea, que si no eras de alta prioridad para ser deportado, te dejaban libre. Y eso se eliminó con una orden ejecutiva por parte del presidente. Entonces ahora yo pregunto, esa persona que tiene DACA, o sea que está protegido bajo la orden ejecutiva de DACA, si es un pandillero, listo, que lo procesen. Pero si no es un pandillero, la pregunta es, yo pregunto sobre todo a los trumpistas, yo pregunto, ¿qué van a hacer con esa persona? ¿Lo van a dejar libre? No, ya no. Entonces sí ven cómo, aunque la retórica está diciendo que solamente se criminaliza realmente a los criminales y que realmente Trump lo único que quiere sacar es realmente a los criminales, automáticamente en la práctica, de acuerdo a las órdenes ejecutivas que ha dado, criminaliza a cualquier indocumentado e incluyendo a gente que tiene un estatus de protección, como en el caso de DACA, inclusive a gente con residencia. Ya hay una decisión por parte de la Corte que evidentemente a los que tienen una residencia permanente le declaró que es anticonstitucional, o sea, va en contra de la Constitución. Entonces, pero se dan cuenta que en realidad aquellos que me están diciendo, no, sí, pero él dice que solamente a los criminales, no es cierto. No es cierto. Así es como se vendió, como se nos vendió cuando se abrió lo del aborto. Bueno, es que solamente en los casos de violación, solamente en los casos de que sea una niña, solamente, y ese solamente es, ahora ya se puede abortar a los 9 meses, listo. Pero entró como un solamente. Y no es así. No es así. Solamente los criminales. Pregunto nuevamente, este chico, si es pandillero lo procesen, pero si no es pandillero, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar? Para ser coherentes con eso de solamente los criminales, no, porque ya hay una orden de que el catch and release, esa política que permitía que decir, bueno, si no es un criminal, etcétera, lo sueltas, ahora ya no. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿O lo van a dejar prisionero? ¿Lo van a dejar prisionero o lo van a deportar? Punto. No hay otra. No hay otra. Entonces, claro, evidentemente
si le respetan su derecho a ver un juez, etcétera, bueno, pues ahí empieza el proceso. Pero no lo van a liberar ya, no lo van a liberar. Sea o no culpable de que sea pandillero, el hecho de que ya sea un indocumentado, o sea, no lo van a liberar. Si son coherentes con las decisiones ejecutivas que se están tomando. Todo esto se agrava porque hoy me llegó una noticia, la revisé no tan profundamente, pero vaya, lo voy a poner, independientemente si es cierto o no es cierto, de ser cierto es grave. A una mujer la arrestaron cuando fue a pedir ayuda porque estaba siendo abusada, tenía violencia intrafamiliar. Pero como esta mujer en el pasado ya había sido deportada, no la protegió la ley. Y esto sí, es primicia. En este país no se había visto eso. Porque, y yo se los digo porque he andado entre mis hermanos inmigrantes. Yo he sacado a mujeres que han sido golpeadas, ¿verdad?, bajo amenazas. O sea, yo les he contado cómo me han amenazado, inclusive hasta con pistola y toda la cuestión. Entonces, yo sé de ese tipo de situación. Yo sé cómo se saca y se le lleva a un punto en referencia, a servicios sociales, y después, sin que yo sepa ni que lo siga, se la llevan a una casa de protección a la persona, ¿verdad? Sea tenga papeles o no tenga papeles. E inclusive hay ciertas leyes que le podrían dar hasta legalizar a una mujer abusada físicamente por su cónyuge, o sea, que tuviera violencia intrafamiliar o abuso sexual, etcétera. La ley lo protege. Pero aquí, ya con esta mujer, la arrestaron. O sea, a la víctima la arrestaron. Oye, pero es que ya la habían deportado una vez. Entonces, fíjate cómo ahora se está valorando diferente, ¿eh? Vean cómo nos estamos metiendo en un legalismo. Entonces, pesa más el hecho de que ella volvió a entrar al país habiendo sido deportada que, discúlpenme la palabra, que los madrazos que su novio le estaba dando. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Y esto me parece sumamente grave porque la realidad de violencia intrafamiliar es muy cotidiana, no solamente entre indocumentados, entre todos. Y los que la hemos tratado sabemos que el pavor, el miedo de la víctima a hablar es muy grande. Ahora, si esa víctima es indocumentada, dime si va a pedir ayuda esa mujer sabiendo que a otra mujer la arrestaron porque le dieron más peso al hecho de que sí era indocumentada y que ya había reentrado habiéndola ya deportado una vez. Es decir, valoraron más el crimen de entrar sin papeles delante del crimen de ser golpeada. Esto, estamos rayando en lo inhumano. Estamos rayando en lo inhumano. Y no me extrañará que estos católicos puritanitos de los que he hablado, estos imbecilines que justifican las deportaciones, pero la ley es la ley, chance y también le aplauden esto a Trump. Chance y le van a aplaudir. Bueno, al final y al cabo, pues sí, la tienen que arrestar. Ya la habían deportado una vez, ¿y para qué entró otra vez? Y les vale un pepino el hecho de que es una víctima de violencia. Es decir, les importa más la ley que la dignidad de esa persona. Se ha dicho de paso, si alguien que está pasando por violencia intrafamiliar o cualquier tipo de abuso del novio, de lo que sea, yo les pido que, o sea, les entiendo de que les vaya a dar miedo ya ir a una institución del gobierno a pedir ayuda, porque pues sí, ciertamente este país protegía. Si algo hacía, y mis respetos, que este país le da ejemplo, bueno, le daba, porque con esto pues ya no lo está dando, pero le daba ejemplo a cualquier país, al menos de Latinoamérica, es que aquí se les protege.
Y le pueden poner una restricción de que no se te, si te le acercas a tantas millas a tu mujer o a tu novio, etcétera, vas a quedar arrestado. O sea, aquí era una de las cosas que cuando yo tocaba esos casos, yo le decía a esa mujer, mira, aquí no estamos en México. Yo sé que en México, si alguien te manoseó en el autobús, si alguien te violó, o si alguien te está pegando, o si alguien te está amedrentando, y hay una violencia psicológica, lo que sea, yo sé que tú pones un reporte y se quedará en el reporte. Acá no. Acá la ley, tengas o no tengas documentos, te protege, te protege. Esta era una cosa bellísima de este país. Y tan bella que yo sé de casos de gente indocumentada que había sido golpeada, mujeres abusadas, etcétera, que inclusive la ley los protegió dándoles un estatus legal, precisamente porque estaban desprotegidas. ¿Con quién se iban? Entonces fíjate que ahora con esto volvemos a lo mismo. ¿Será que realmente solamente están persiguiendo a los criminales? Quiero preguntarles realmente a los que han estado hablando de que sí, pues la ley es la ley y que este país tiene el derecho a cuidar sus fronteras. Nadie está diciendo lo contrario. Pero no podemos leer más allá de la misma aplicación de la ley. No podemos descubrir el espíritu de la ley. La realidad clara es de que ciertamente, en teoría y en palabra, solamente se va a criminalizar o se va a deportar a los criminales. Pero en la práctica estamos viendo otra cosa. O sea, se te dijo por una parte de que solamente los criminales porque le hacen daño a este país, etcétera. Y yo soy el primero que, bueno, listo, ¿cierto? Porque si tú vienes como inmigrante a hacerle daño a este país, pues no eres merecedor de estar en este país, compadre. ¿Qué quieres que yo pueda hacer? ¿Cómo abogo contigo? Pero estamos hablando de crímenes que vienen a dañar. Otra cosa son delitos, que es trabajar como indocumentado, que es haber entrado sin papeles. O sea, eso, de acuerdo, es delito, se tiene que pagar, pero oye, me parece que una deportación, me parece que arresto es too much, ¿ok? Porque me lo estás poniendo al indocumentado al nivel de un asesino, de un violador, etcétera, que hasta esposados y amarrados tienen que ir. Espérate. Entonces, en este capítulo de la serie de Dios es un inmigrante, he querido tocar esto de la criminalización, porque ojalá profundicemos en lo que implica criminalizar a una persona. Y nosotros como católicos tenemos que ir inclusive un paso más allá en humanidad. Un paso más allá en humanidad. Por ejemplo, les pongo dos casos que han sido aportes del Papa Francisco. El Papa Francisco dice que la pena de muerte se tendría que ya erradicar. Pero en el catecismo dice que en ciertos casos sí es permitida la pena de muerte. Sí, pero hay que ver el contexto de cuando fue escrito eso en el catecismo. Hoy por hoy, la misma iglesia, hay documentos también oficiales que dice que es prácticamente, ya queda ningún lugar en donde pudiera aplicar la pena de muerte. ¿Dónde justifica la iglesia la pena de muerte? En el caso de que no se imaginen un asesino en serie en un pueblito o en un país en donde no tiene ni policía o la policía ni siquiera está armada, no hay cárceles, etcétera. Pues es agarrarlo y ejecutarlo por el bien común, porque esa sociedad en concreto, sin cárceles, sin policía, sin autoridad o con limitantes muy fuertes, no puede garantizar que ese criminal no siga haciendo daño a la sociedad. Y en esos casos extremos, que ahorita ya tendría que ver, habrá un país en donde realmente no se pueda refugiar a un criminal en una cárcel. No, ¿eh? Entonces prácticamente lo de la pena de muerte ya no cabe. Casi prácticamente en ningún lado cabe ya la pena de muerte. Pero el Papa Francisco va un paso más allá, les digo, porque
ser cristiano no es ser un club de fans de Jesús. Es tomar en seriedad y en práctica lo que decimos creer. Y yo les pongo el caso, bueno, el Papa Francisco decía que también él está en contra de la pena perpetua, de la cadena perpetua. Y me gustó la manera como lo dijo. Dijo, la cadena perpetua es como la pena de muerte, pero más despacio. Y yo creo que sí. Oye, pero en esos casos, o sea, un enfermo mental, etcétera, pues habría que ver que si las cárceles verdaderamente están rehabilitando o simplemente reteniendo presos. Porque les recuerdo que hay un principio que Juan Pablo II mencionaba en Solicitud Rei Socialis, que es las estructuras de pecado. Las estructuras de pecado es que si yo tengo un pecado y mi vecino otro pecado y el otro pecado, hacemos un ambiente de pecado que termina influenciando pues al muchachito este que no tuvo padre, que lo maltrataron, que tiene guardando rencor, etcétera, pues ese va a ser el que va a matar. Yo pues va a ser muy difícil que asesine a alguna persona, pero yo colaboré con mi pecado. Y nos sentimos como libres, ¿no? Que esta es un tanto la hipocresía de aquellos que se dicen católicos y justifican el trato que se le está dando a los indocumentados que no son criminales o que tienen delitos menores. Se ponen bajo esta lógica. Bueno, pues es la ley. Y sí, claro, tú lo dices, ¿por qué? Porque tú sí, cumplidor de la ley, entraste con visa, estás residente o tienes ciudadanía, pero en realidad tú no tienes nada que ver con el drama de un indocumentado. Sería bueno que nos metiéramos a pensar en eso. Bajo esta visión de Juan Pablo II de las estructuras de pecado, hasta los que creen justo el trato que se le está dando a los indocumentados en este momento, hasta ellos son culpables. Aquellos que están diciendo, bueno, pero el problema es de nuestros países porque tenemos gobiernos corruptos. Sí, 50%, bueno, te la voy a dar más, 75%. Yo estoy convencidísimo que al menos 25% tiene que ver Estados Unidos y las grandes naciones, metiendo su mano del nuevo orden mundial, de la colonización ideológica en los pueblos subdesarrollados, o que ahora le llaman pueblos del sur, ¿verdad? Del eje sur. Entonces, si los grandes países se alarman y se escandalizan por la inmigración, ciertamente hay que decir que tiene que ver mucho los gobiernos corruptos de los países, ¿verdad? Pero esos gobiernos corruptos en un mundo globalizado, sería ingenuo decir toda la culpa es de Peña Nieto, toda la culpa es, bueno, no me sé ahorita otros presidentes, ¿verdad? de Latinoamérica, pero toda la culpa, sí, 50, 75% si quieres. Pero tú me estás diciendo que Estados Unidos y las grandes potencias no tienen nada que ver con el fenómeno de la inmigración. ¿En serio? Eso es ser muy ingenuo. Eso es ser muy ingenuo. Eso es irte por la fácil para quitarte la culpa. Entonces, cuidado. Estamos criminalizando de manera legalista. No estamos descubriendo el espíritu de la ley. Les repito una vez más, mi propuesta en referencia a nuestros hermanos indocumentados, a los refugiados, no es que se les dé más privilegios, no. Que si tienen que pagar algo, que lo paguen, pero de acuerdo al delito que han cometido. Y no me vas a decir que entrar sin papeles vale la pena ser esposado, vale la pena ser retenido de su libertad, vale la pena ser deportado, vale la pena que separarlo de su familia, vale la pena el trauma de lo que implica una deportación o un arresto. Oye, me parece que creo que estás midiendo desmedidamente. Y aquí les vuelvo a repetir a aquellos que han justificado y que se dicen católicos. Recuerden la parte del Evangelio. Con la medida que tú mediste serás medido.
Y esto va a aplicar también para los Estados Unidos y para las grandes potencias. Con la medida que están midiendo, serán medidos. Entonces, cuando les toque a ustedes que les hagan manita de puerco, van a llorar. Van a llorar. Y no vaya a ser que la cachetada que vayan a recibir vaya a ser con guante blanco, porque cuando les toque padecer, no vaya a ser que un indocumentado sea el que dé la vida por ustedes, que un pobre o un refugiado sea el que los salga a defender, porque así pasan las cosas y yo he visto casos así, que al que tú dañaste con tu indiferencia o directamente, cuando te están dañando a ti, al que tú dañaste es el primero que te defiende. Es el primero que te defiende. Por eso a mis hermanos inmigrantes, yo les digo, por eso cuidado con meterse en la ola antitrumpista. ¿Por qué? Porque cuando te metes en una ola antitrumpista de estos así radicales de izquierda, todo eso, tú generas odio. Entonces, cuando los que te oprimieron ahora son oprimidos, tú te vas a alegrar y hasta le vas a poner el zapato, y eso no es una actitud que tenemos que tener. Aunque tú me oprimiste, aunque tú fuiste indiferente a mi dolor, ahora que tú estás sufriendo, yo te tiendo la mano. Por eso cuidado con meterse con esta ola que muchos medios de comunicación también traen, que es ir en contra de Trump, pero de una manera fanática, generando odio. Y no, porque hermanos, Dios no se va a quedar callado con aquel que oprime al pobre, al refugiado, a la viuda, al huérfano, al inmigrante. No se va a quedar callado, va a hacer justicia, y todos, incluyendo católicos, principalmente católicos, que se metieron en esta ola, ya sea a través de su indiferencia o a través de justificar o inclusive apoyar estas medidas que causan tanto sufrimiento a los que de por sí ya han sufrido mucho, les va a llegar. De mí se acuerdan, les va a llegar. Y le va a llegar al presidente Trump, y le va a llegar a este país, y le va a llegar a las grandes potencias, le va a llegar. Y cuando les llegue, si tú fuiste oprimido por ellos, vas a tener, si realmente amas al Señor, vas a tener que tenderles la mano. Vas a tener que levantarlo. Pero ¿cómo? Si él fue mi opresor, que se quede un ratito para que aprenda. No. Tú le vas a tener que tender la mano. Le vas a tener que ayudar a levantar. La vida da muchas vueltas, compadres. Esto va sobre todo para aquellos que se me han venido en las redes sociales justificando todas estas medidas. Pues miren, ya lo menos esa medida de justificación que ustedes tienen, ya lo menos quítenle una. Es que dicen que solamente vamos a sacar a los criminales, o que tú esperas que dejemos a los criminales aquí adentro. No, desde luego creo que es deber del gobierno sacar a los criminales, pero no me vengas con cuentos. De la manera de cómo se está planteando todo esto, se está criminalizando a cualquier inmigrante indocumentado, a cualquiera. Porque si te reportan, fíjate, por envidia, inclusive, que alguien reporte, mire, a la policía, mi vecino lo he visto haciendo drogas, o es pandillero, y van, y tú sabes que es indocumentado y por eso lo acusaste, lo van a agarrar, y ponle que descubran que no verdaderamente, que fue mentira tuya, que no es drogadicto, que no es pandillero, lo que sea. Pero la cuestión es si lo van a soltar, ¿no? Porque ya quitaron el aspecto del catch and release, ¿verdad? Que era lo que hacían antes. Cuando agarraban y no eran criminales, pues los liberaban. O les daban una cita con un juez, pero bueno, quedaban libres. En el peor de los casos, que me parece humillante, pero finalmente los dejaban libres y les ponían un grillete, ¿verdad? Que con los que lo monitoreaban por donde andaba. Pero ya no se va a hacer eso. Entonces fíjate que basta una acusación, una calumnia contra un indocumentado y le vas a destrozar la vida, porque no lo van a dejar libre. Por mucho que sea inocente, por mucho que no tenga alta prioridad de deportación,
pues no tendrás alta prioridad de deportación, pero libre no te dejamos. Te quedas aquí un buen rato en el centro de detención, porque eso sí, fíjense, qué curiosidad que Trump lo que quiere es dar ya fondos para que se hagan más centros, más cárceles, en pocas palabras, que centros de detención, cárceles, son eso lo que se llama. Que además son un negocio porque son administradas muchas son administradas por agentes fuera del estado como tal. Es un negocio tener indocumentados en esos centros de detención. Pero bueno, ya te la vendieron y los babiecos, los imbecilines que andan abajo de las naguas de Trump están diciendo, no, pero él ha sido claro, solamente los criminales. En la práctica, compadre, lo estamos viendo. Aunque no seas criminal, al haber quitado el catch and release, pues te dirán, I'm sorry, pero te quedas un poquito aquí. Sí, no te vamos a procesar por pandillero y nada por el estilo, pero eres indocumentado, compadre, así que te quedas un ratito aquí hasta que te deportemos o te veas un juez o no sé. Y lo peor, que es el caso de la mujer esta que les digo, que yo sé, la deportaron, volvió a entrar, ok, es un delito como tal, pero que tenga más peso ese delito, el volver a entrar, habiendo sido ya deportada, el volver a entrar, que de eso tenga más peso, que el novio que la estuviera golpeando y que ésta se acercó a un país que es modelo, lo tengo que decir, que es o que era, porque les digo, ya con esta actitud ya no lo está haciendo, pero que era modelo, de decir, no me importa si eres indocumentada. Si tu esposo, tu novio, etcétera, te está abusando, ven, aquí te ayudamos, te damos hasta una casa de seguridad que le llaman, e inclusive muchos inclusive arreglaban papeles. Ahora ya no. Ahora ya pesa más el hecho de que ya había sido deportada. Estamos aplicando la ley por la ley. Y nos estamos brincando la dignidad humana. Y los que apoyan esto, sépanse responsables también, ¿eh? Sépanse responsables. O a lo menos, yo no sé qué hace falta que pase para que a lo menos cierren la boquita, que se queden calladitos, más si te dices católico, en vez de estar apoyando este tipo de cuestiones, simplemente porque la ley, porque el gobierno tiene su derecho, porque todo eso. Fariseo, puritano. Cuidado con criminalizar. Cuidado con criminalizar. Porque con la medida que tú mides, serás medido. Criminaliza los crímenes. Pero cuando agarras crímenes de unos cuantos para tener el pretexto de poder criminalizar a todos, esa es la medida que estás usando. Y entonces, cuidado que el día de mañana a ti te va a tocar también. Porque Dios no se queda callado ante la explotación o la opresión del pequeño, del frágil, del débil, del desposeído. No son palabras mías, es palabra de Dios. Ya he dado temas hablando de esto y he dado citas por abundancia, ¿verdad? Voy a leerlos. Son 38 minutos. Unos 10, 15 minutos los leo. Ay, se me está congelando la mano. Si me están aventando otra vez bloquesotes, recuerden que entre sean más concretos mejor, porque si no me salen 3 puntos y no alcanzo a leer todo. No me permite, hasta menos que ya termine la transmisión, me permite ya ver bien los comentarios completos. Pero mientras tanto, si son grandes bloquesotes, no los voy a poder leer. No, pues todo el mundo está escribiendo así unos... No necesito que me escriban capítulos de libro, sencillitos, frases poquitas, o si son varias ideas, ponlo en varios comentarios, pero no lo pongas todo en un parrafote. A ver, aquí ya el primero que no pone un parrafote, a ver. Temo que el hermano indocumentado ya no nada más se le va a criminalizar,
se le va a animalizar. Qué decepción, ya ni por humanidad. Sí, para mí ya es un trato animal el hecho. Es más, lo de animal ya es un halago, porque se trata mejor a los animales en este país, se trata mejor, se les protege más a los animales, que a veces ver el contexto de cómo son los arrestos, cómo son tratados en los centros de detención o en las cárceles, cómo muchos agentes abusan del temor y del miedo, del nerviosismo de muchos inmigrantes, ¿verdad? Todo sea para que firmen la salida voluntaria, ¿verdad? O sea, tantas cosas que yo digo, difícilmente las autoridades en este país van a tratar a un perro así. Así que yo creo que sería no tanto el que se animalice, sino peor que animal. Tristemente. Sin generalizar. Gracias a Dios, porque los he conocido, gracias a Dios yo he conocido agentes de inmigración que verdaderamente, si no fueran por ellos, es que pisotearían terriblemente a nuestros hermanos. Pero estos que están ahí, sí, ciertamente cumpliendo la ley, pero dando un trato humano. Y casi metiéndose entre sus compañeros abusivos y el indocumentado. Yo doy gracias a Dios por esos oficiales de inmigración, que no son muchos desafortunadamente, pero que verdaderamente, y la mayoría católicos, déjenme decirle, que yo he conocido con ese tipo de actitud, que verdaderamente entienden que tienen que o sea, yo les entiendo, tienen ese cargo, y tienen que cumplir con la ley como tal, pero dan el sentido humano que deben de dar a la gente que están tratando, y abogan de alguna manera, y los tratan de calmar cuando los ven nerviosos, etcétera. Por eso es más, yo creo que al terminar esta transmisión, ojalá cada uno de nosotros eleve un Padre Nuestro y una Ave María por esos, en agradecimiento por esos pocos, porque en realidad son poquitos, oficiales de inmigración que verdaderamente son humanos, verdaderamente humanos, ¿no? La pena de muerte no soluciona nada, ¿no? Como tampoco va a solucionar un muro. Por mucho que me lo quieran poner, tienen derecho a poner mucho, tienen derecho a un muro, pero si me lo estás vendiendo el muro, que supuestamente para frenar a criminales y narcotraficantes, hombre, los narcotraficantes hasta por túnel le pasan, tienen hasta submarinos, o sea, ¿te crees que un murito les va a hacer? Les digo, ya cuando me toque hablar específicamente lo del muro, argumentaré de cómo el muro no es para frenar, es simplemente un pretexto para mandar un mensaje. Es un mensaje terrible, grave. De que tengan derecho, desde luego, tienen derecho a ponerlo, pero que no me lo vendan, el poner el muro con que esto va a frenar a los criminales y a los narcotraficantes. Sí, cómo no. No, go ahead. No, it's okay. Estoy aquí que a veces pasa la gente. Esto... Pero la compasión, comprobar la conversación. Bueno, vamos a dejarlo aquí. A ver qué hora. Sí, son 44 minutos, son 45. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y como les digo, sería bueno que al acabar esta transmisión hicieran un Padre Nuestro y una Ave María por aquellos que están dentro del organigrama de Homeland and Security, que llaman, ¿cómo se llama? Protección de la tierra, o que están al cargo de la seguridad del país, ¿va?
y en ello está la oficina de inmigración y todo esto, ¿eh? Que no nos vamos a poner con sentimentalismos y querer que los policías pues que traten las cosas como si fueran muñecas, ¿verdad? No. O sea, yo entiendo que hay criminales, yo entiendo que ellos a veces en un principio tienen que mostrar cierta fuerza, etcétera, ¿va? Pero una vez dándote cuenta de que la persona no es ni un asesino, no es ni un pandillero, es una persona que en este caso, por ejemplo, en el caso de inmigración, es un indocumentado, que no tiene más delito que no tener papeles, un estatus. Oye, compadre, no me lo trates como si fuera un asesino. No solamente en que me lo esposes y se sabe cuánta cuestión, sino en la manera de cómo te diriges a él. No lo amedrentes. Entonces, ciertamente yo reconozco que los policías, los militares tienen que tener cierta fuerza, ¿eh? Para poder frenar a los que se deben de frenar, que realmente son los criminales. Pero demos gracias a Dios por aquellos que, identificando de que no están tratando a un criminal, pronto cambian el switch, cambian el cassette y empiezan a tratar con dignidad. Bueno, hasta un criminal se le tiene que tratar con dignidad, pero bueno, yo entiendo que ese sí, espósatelo o alguna cosa de esas, ¿no? Pero a lo que me refiero con dignidad es con un trato mucho más especial, porque su único delito del indocumentado es no tener papeles, o haber trabajado sin papeles, o haber sido deportado y volver a entrar. No estoy minorizando ese tipo de delitos, pero yo creo que no se puede estar tratando y criminalizando a la gente como si hubieran cometido los grandes crímenes por los cuales se justificaría una deportación, un arresto a la fuerza, y cierto tipo de cuestiones que pues evidentemente si es un criminal, es un narco, violento, etcétera, pues bueno, ahí te entiendo, ¿eh? Pero los demás, cuidado con estar criminalizando en estos tiempos. Cuidado. Porque con la misma medida que estás midiendo, serás medido. Dios les bendiga.